Bueno, estaba revisando un artículo original de la revista Diabetes Care de un grupo del Hospital de Maastricht de Holanda que se llama el yeso de contacto total en la práctica diaria para el pie diabético, ¿no? Bueno, me llamó la atención que ellos en la introducción pues hacen mucho énfasis en que la descarga es un componente elemental en el tratamiento de las úlceras neuropáticas del pie diabético. Que el yeso de contacto total es una terapia de elección en la descarga de estos pacientes. Citan 3 ensayos clínicos randomizados donde se comparaba en cada uno de ellos la efectividad del yeso de contacto total en las úlceras neuropáticas contra un estudio se comparaba contra simplemente no hacer descarga, en otro se comparaba contra un walker removible y en otro contra los zapatos terapéuticos. Y en todos esos estudios el yeso de contacto total curaba más las úlceras neuropáticas no infectadas, y no solo curaba más, sino que las curaba más rápido, con una tasa de curación de aproximadamente el 90%. Hablan también en este artículo de las desventajas del yeso de contacto total, obviamente pues la posibilidad de que aparezcan nuevas úlceras, la dificultad de hacer una cura de la úlcera a diario por la presencia del yeso, la disminución de movilidad en el paciente y la necesidad de tener un personal entrenado, ¿no? Hablan también sobre las contraindicaciones clásicas que tiene el yeso de contacto total, como son los problemas vasculares periféricos y la infección. Bueno, ellos como en este estudio lo que se plantearon es la posibilidad de utilizar el yeso de contacto total, pero en pacientes que tienen una enfermedad vascular periférica o que tienen infección, ¿no? Ellos lo hicieron siguiendo 98 pacientes diabéticos con úlceras neuropáticas, y estos pacientes podían tener una enfermedad vascular periférica siempre que no llegase a ser una isquemia crítica, y podían también tener una infección siempre que esa infección no fuese mayor a un PEDIS 2, quiere decir que no llegase a ser una infección profunda. En este estudio ellos utilizaron 3 tipos de yeso de contacto total: el clásico yeso de contacto no removible, luego utilizaron un yeso de contacto total removible, que en teoría solo había que quitarlo para las curas, y utilizaron lo que llaman el yeso de zapato o modelado como un zapato, ¿no? El shoe model cast. Resultados que obtuvieron, bueno, ellos dicen que de los 98 pacientes, 44% tenían una enfermedad vascular periférica cuando comenzaron el tratamiento, 30% tenían una infección no profunda, y de los resultados que obtuvieron, bueno, casi el 80% curó en un tiempo medio de 33 días. En 22 pacientes no llegaron a curarlos con el yeso de contacto total y utilizaron otras formas de descarga. La mayoría de ellos, porque comenzó a progresar la parte infecciosa, tuvieron 3 amputaciones, hicieron 2 revascularizaciones y en un paciente hicieron un flap cutáneo, ¿no? Ya cuando se ponen a analizar lo que fue la curación de la úlcera, se dan cuenta que en los pacientes que no tenían al inicio del tratamiento ninguna obstrucción periférica vascular ni infección, en ellos el 90% se curaban, mientras que los que tenían algo de infección pero no tenían un problema vascular, el 87% se curaban. Cuando ya comenzaban con problemas vasculares, aunque no tuviesen infección, bajaba un poco, era solo el 69% los que se curaban, y los que tenían las dos cosas, problemas vasculares e infección, solo el 36% se curaban. Cuando analizamos los tiempos, obviamente era mucho más rápido la curación en los que no tenían ni infección ni problema vascular, solo 18 días. Cuando había infección pero no había problema vascular, tardaban aproximadamente un mes. Cuando tenían un problema vascular y no tenían infección, tardaban unos 42 días. Y cuando se mezclaban ambos elementos, no dicen cuánto, porque dice que fueron tan pocos los que se curaron de este grupo que no podían calcular el tiempo, ¿no? Una de las cosas que me llamó la atención es que no detectaron ninguna diferencia entre los 3 tipos de yeso de contacto total. O sea, les daba igual el que se quitaba como el que no se quitaba. Yo creo que, bueno, esto es un poco del compliance del paciente. No sé si hay un factor cultural en la gente de este país que, bueno, que cumplía muchísimo, ¿no? Pero no es lo que siempre vemos. Y luego la localización también fue importante. Ellos dicen que los que tenían con lesiones en las cabezas metatarsianas, todos curaron, aún teniendo problemas vasculares o aún teniendo problemas de infección, mientras que los que tenían el talón, muy pocos curaban, ¿no? Los que tenían la úlcera en el talón, porque sabemos que el yeso de contacto total no es muy efectivo para descargar el retropié, ¿no? Y obviamente los factores de mal pronóstico eran que tuviesen algún problema vascular o que tuviesen alguna infección o una úlcera en el talón al inicio del tratamiento.
Como complicaciones que tuvieron, bueno, tuvieron nuevas úlceras en el 9% de los pacientes, que curaron en un promedio de 13 días sin mayor problema, y preúlceras o lesiones preulcerosas en casi el 38%, pero dicen que se resolvieron simplemente adaptando el yeso de contacto total en la siguiente colocación. En conclusión, lo que hablan es de la importancia, obviamente, de la descarga de la lesión. Dicen que es clave para la mejoría de la úlcera y hablan nuevamente de todos los estudios que avalan el yeso de contacto total como el mejor tratamiento de elección. Obviamente los pacientes que no tienen un problema vascular y no tienen infección pues van a curar mucho más rápido. La presencia de infección aún así no afectó los resultados, ¿no? A pesar de que no podías curar la úlcera cada día, estos pacientes mejoraban, lo cual pues nos hace pensar sobre si es necesario estar curándolos a diario, ¿no? Pero sí que la isquemia era un factor de muy mal pronóstico. La curación de la úlcera, a ver qué pone, la duración de la úlcera tenía un efecto negativo, lo cual quiere decir que el yeso de contacto total hay que aplicarlo pronto. Y el hecho de eso, de que al no ser los yesos tanto removibles como no removibles, no había diferencia. Creo que aquí debe haber algún factor cultural, porque no es lo que dice el resto de los estudios. Y bueno, hablan que en conclusión el yeso de contacto total es aplicable, que da buenos resultados, que las complicaciones que se presentan son manejables y obviamente que los pacientes con infección no profunda responden al tratamiento, no así los pacientes con un problema vascular de base.